Tamara Hoffman se ajusta las gafas y anota algo en su cuaderno. Fuera de la ventana de su pequeño despacho, las hojas caían lentamente. Mediados de octubre era sorprendentemente cálido. La chica sentada frente a ella seguía hablando de sus temores ante la próxima competición. Tamara escuchó atentamente, fijándose en los signos característicos: dedos temblorosos, mirada baja, labios que se mordisquean nerviosos. En la habitación contigua sonaba el piano. Lawrence estaba practicando con un alumno. Las escalas medidas se interrumpían, volvían a empezar, a veces se sustituían por estudios sencillos. Tamara había aprendido a abstraerse de aquellos sonidos. Se aprende mucho en 12 años de convivencia. Su piso, en la primera planta de una casa antigua, era ideal para trabajar. Convirtieron 2 habitaciones contiguas en despachos. En una Tamara atendía a sus pequeños pacientes. En la otra, Lawrence daba clases de música. A veces, Tamara pensaba que la distribución era una metáfora perfecta de su matrimonio, cerca, pero separados. Cuando la niña se marchó, Tamara cogió el termo de té de hierbas. Faltaba media hora para el siguiente paciente. Sacó una carpeta con documentos. La nueva metodología exigía un estudio minucioso. Sobre la mesa había hojas garabateadas, diagramas, notas sobre las reacciones de los niños. 15 años trabajando con niños superdotados le habían enseñado a fijarse en los detalles más pequeños. Se oyeron unos acordes irritados procedentes de la habitación contigua. La clase había terminado. Un momento después se abrió la puerta y apareció Lawrence, alto, ligeramente encorvado, con canas prematuras en el pelo oscuro. Parecía cansado. «Ese chico no tiene remedio», dijo, hundiéndose en una silla. «No tiene sentido del ritmo. Los padres insisten en que le dé clases, y es inútil». Tamara permaneció en silencio. Sabía que su marido no esperaba una respuesta. Recordó cómo se habían conocido, en el conservatorio, donde ella estudiaba psicología musical y él era un prometedor compositor. Hacía 15 años, Lawrence estaba lleno de ideas, siempre tarareando algo, escribiendo notas en trozos de papel al azar. Recordó la noche en la residencia cuando le enseñó los bocetos de su primera sinfonía. Sus ojos brillaban, sus dedos volaban sobre las teclas del viejo piano. «Va a ser algo especial», dijo. «Quiero combinar la estructura clásica con ritmos modernos, mostrar cómo la tradición puede sonar de una forma nueva». La sinfonía quedó inacabada, como muchos de sus otros proyectos. Poco a poco su entusiasmo fue sustituido por la irritación, sus impulsos creativos por la rutina de las clases particulares. Ahora rara vez se sentaba frente al instrumento, solo durante las clases con sus alumnos. Lawrence se levantó y se acercó a la ventana. «Quizá debería probar algo nuevo. Estoy pensando en escribir un ciclo de piezas infantiles, algo sencillo, para principiantes». Tamara asintió, aunque sabía que esa idea también se quedaría probablemente en palabrería. En el último año había iniciado varios proyectos: una suite para cuarteto de cuerda, música para una obra infantil, incluso un ciclo de canciones. Todos ellos acumulaban polvo en carpetas en el estante superior de un armario. El timbre sonó en el pasillo. Había llegado el siguiente paciente. Lawrence suspiró y regresó a su despacho. La balanza volvió a atravesar la pared, con más confianza ahora que Sara, una de sus mejores alumnas, estaba practicando. Tamara abrió la puerta de su despacho. En el umbral había un niño de unos 10 años con ojos grandes y serios. Otro niño superdotado que necesitaba ayuda. Tamara le sonrió y le invitó a pasar. El día transcurrió como de costumbre, un martes normal en la vida de la familia Hoffman. El viernes por la mañana, Tamara estaba revisando el historial de un nuevo paciente, Jacob Klein, 9 años, dotado para la música. La madre es Esther Klein, pianista de renombre. El padre murió hace 2 años.
Colegas de la escuela de música le recomendaron al niño por sus crecientes ataques de ansiedad antes de las actuaciones. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Una mujer alta, vestida con un elegante traje gris, estaba en el umbral, de la mano de un chico delgado y moreno. Esther Klein tenía exactamente el aspecto que Tamara había imaginado, una postura impecable, una mirada segura y una sonrisa ligeramente altiva. Sus delgados dedos, con una cuidada manicura, delataban la presencia de la pianista. «Jacob, saluda», dijo Esther en voz baja. El chico levantó la vista y apenas dijo «vía» audiblemente. Tamara notó sus hombros tensos y el movimiento nervioso con el que se ajustaba el cuello de la camisa. Mientras Jacob dibujaba en un rincón del estudio, Esther le contó la historia de su familia. Su marido, el famoso director de orquesta Robert Klein, había muerto en un accidente de coche cuando regresaba de una gira. Jacob sintió mucho la pérdida de su padre y se encerró en sí mismo. Su único consuelo era la música. «Tiene un talento increíble», dice Esther, con una mezcla de orgullo y ansiedad en la voz. Pero últimamente ha empezado a tener miedo escénico. En el último concurso se quedó paralizado delante del piano. No puedo dejar que desperdicie su talento. Tamara escuchó, observando al niño. Jacob dibujaba atentamente como si intentara aislarse de la conversación de los adultos. Su dibujo, un bosque oscuro con una figura solitaria en el camino, decía más que las palabras de su madre. Más tarde, cuando Esther llevó a Jacob a su clase de música, Lawrence se asomó al estudio. ¿Era Esther Klein? Escuché su concierto el año pasado, una técnica increíble. Tamara asintió, desplegando las cintas. ¿Apuntó a Jacob a sus clases? Sí, vendrá los martes y los jueves. Sabes, no es solo una pianista con talento, hay una energía especial que viene de ella. Tamara dejó pasar esas palabras, inmersa en sus propios pensamientos. Estoy pensando en probar una nueva técnica con Jacob. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Combinar la musicoterapia con técnicas artísticas. Ya he obtenido resultados satisfactorios con otros niños. Lawrence asintió distraídamente, mirando por la ventana, donde la elegante figura de Esther Klein subía a un coche plateado. Tamara siguió hablando de sus avances, de lo importante que era crear un espacio seguro para los niños superdotados donde pudieran ser ellos mismos en lugar de ajustarse a las expectativas de los adultos. El martes siguiente, Jacob acudió a su primera clase de música. Esther se quedó hasta tarde, discutiendo el programa de la clase con Lawrence. Tamara podía oír sus voces desde su despacho, la risa melodiosa de Esther, el tono desacostumbradamente animado de su marido. Aquella tarde, mientras repasaba sus notas, Tamara volvió al dibujo de Jacob. La figura solitaria en el sendero del bosque parecía especialmente pequeña entre los árboles oscuros. Sacó una hoja en blanco y empezó a escribir un plan para trabajar con el niño. Su metodología iba tomando forma poco a poco y cada nuevo paciente la ayudaba a perfeccionar su método de trabajo con los niños superdotados. Detrás de la pared, Lawrence tocaba una melodía desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, se sentaba ante el instrumento no para recibir una lección, sino para sí mismo. Tamara quería alegrarse de que volviera a interesarse por la música, pero algo en el sonido le hizo fruncir el ceño. El otoño había dado paso a las primeras heladas y los días se hacían más cortos. Ahora Esther llevaba a Jacob a clase al anochecer. Lawrence se quedaba después de clase cada vez más a menudo, discutiendo con ella los planes musicales del chico. Sus conversaciones se hacían más largas y sus temas se extendían mucho más allá del aula. Tamara notó estos cambios con el borde de su conciencia, inmersa en su trabajo sobre la técnica. Jacob era el paciente perfecto para su investigación. Su sensibilidad emocional y sus dotes musicales permitían controlar con precisión la eficacia de las nuevas técnicas.
Aquella tarde Esther se quedó más tiempo de lo habitual. Jacob ya había terminado su clase y estaba sentado en el despacho de Tamara trabajando en un nuevo dibujo mientras su madre hablaba con Lawrence. Sus voces amortiguadas procedían de la habitación contigua. «Entiendes la psicología infantil sorprendentemente bien para ser músico», decía Esther. «He observado cómo ha cambiado Jacob. Se ha vuelto más tranquilo, más seguro de sí mismo». «Eso es mérito de Tamara», respondió Lawrence. «Su metodología hace maravillas». «Sí, lo he notado». «¿Y sabes lo que he pensado? Esto es un verdadero tesoro. ¿Cuántos niños como Jacob hay en el mundo, dotados pero plagados de miedos e inseguridades? Y tu mujer ha encontrado la manera de ayudarles». La voz de Esther tenía una nota especial, la misma nota que desprenden las personas que huelen la posibilidad de un gran éxito. Tamara escuchó involuntariamente. «Imagina un curso online», continuó Esther. «La tecnología moderna permite crear algo de verdadera calidad. Podrías combinar técnicas psicológicas con formación musical. Podrías...» «Esa es la metodología de Tamara», la interrumpió Lawrence, pero ya había interés en su voz. Por supuesto», aceptó Esther en voz baja. «Pero no estaría bien ponerla a disposición de todo el mundo. Se podrían ver los resultados. Y si le añades un componente musical... Por cierto, escuché tu nueva composición la semana pasada. Tienes un sentido increíble para el público infantil». Tamara vio cómo Jacob se tensaba al oír la voz de su madre. Su lápiz se congeló sobre el papel. Ella le sugirió suavemente que dibujara algo bonito, tal vez un lugar favorito de vacaciones o un recuerdo feliz. Detrás de la pared, la conversación continuaba. Esther habló de sus contactos en el mundo de la música, de un programador que conocía que creaba plataformas educativas, del creciente mercado de la educación en línea. Lawrence escuchaba cada vez con más atención. «Tengo unos buenos ahorros», dijo Esther. «Podría invertir en el proyecto. Solo hay que organizarlo bien. Piénsalo, Lawrence. Es tu oportunidad de crear algo realmente significativo». Tamara miró el reloj. La clase debería haber terminado hacía rato. Salió al pasillo, a punto de recordárselo, pero se detuvo. Lawrence y Esther estaban junto a la ventana, inclinados sobre un papel. La luz de la lámpara de mesa creaba un acogedor capullo a su alrededor. No se habían dado cuenta de su aparición. «Podríamos empezar por algo sencillo», decía Esther. «Grabar algunas lecciones de prueba, ensayar con un grupo pequeño. Conozco a algunos padres que estarían encantados de participar en el experimento». Lawrence estaba escribiendo algo rápidamente. Tamara no lo había visto tan entusiasmado en mucho tiempo. Esther estaba muy cerca, mirando por encima de su hombro. Su perfume llenaba la habitación con una sutil fragancia floral. Jacob terminó el dibujo, esta vez de un día soleado en el parque, donde dos adultos y un niño daban de comer a los patos. Tamara los reconoció a él y a sus padres en las figuras. Anotó en su cuaderno que el niño seguía anhelando tener una familia completa. Cuando Esther por fin se llevó a Jacob, Lawrence permaneció sentado al piano durante largo rato, tocando una melodía. Parecía pensativo y extrañamente contento. Tamara quería contarle sus progresos con Jacob, pero por alguna razón guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, hubo un silencio incómodo entre ellos. Aquella tarde, repasando sus apuntes, Tamara encontró una hoja que Lawrence había olvidado. Había algunos diagramas y figuras esbozados en ella. Parecía un plan de proyecto. En una esquina, con letra de Esther ponía: «Piénsalo, podemos hacer que funcione». Diciembre fue inusualmente nevado. Tamara trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, a medida que aumentaba el número de pacientes antes de los conciertos y concursos de Año Nuevo. No se dio cuenta inmediatamente de cómo había cambiado su rutina y la de Lawrence. Al principio habían sido pequeñas cosas. Lawrence empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, explicando los retrasos con clases extra.
Empezó a cuidar más su aspecto. Se compró varias camisas nuevas, cambió de perfume. El nombre de Esther aparecía cada vez con más frecuencia en sus conversaciones. Ahora se reunían a menudo en un café cercano. Lawrence decía que era más cómodo discutir allí los detalles del futuro proyecto. Se animaba cuando hablaba de sus planes, pero se quedaba extrañamente callado cuando Tamara le pedía detalles. Aquel jueves, Tamara terminó su cita antes de lo habitual. El último paciente había cancelado una cita y ella decidió revisar las notas atrasadas. La técnica estaba dando resultados cada vez más impresionantes. Los niños no solo controlaban su ansiedad, sino que también mostraban progresos significativos en su desarrollo musical. Al revisar las notas, se topó con una carpeta desconocida en el ordenador de su marido. El archivo se titulaba Proyecto MG y contenía un texto extrañamente familiar. Tamara empezó a leer y sintió que se enfriaba. Era su letra, pero reescrita con otras palabras, adaptadas al formato en línea. Al final del documento figuraban los nombres de los autores, Lawrence Hoffman y Esther Klein. El sonido de la puerta al abrirse la hizo cerrar apresuradamente el archivo. Lawrence entró, con la nieve derritiéndose en su bufanda. Olía a escarcha y a un aroma floral familiar, el perfume de Esther. «Siento llegar tarde», dijo, evitando mirarla a los ojos. Esther y yo estábamos hablando de un nuevo programa para Jacob. Cree que necesita trabajar más la técnica. Tamara observó a su marido, fijándose en detalles que antes había pasado por alto. La sonrisa ligeramente culpable, el movimiento nervioso de sus manos, la nueva costumbre de frotarse los gemelos. Recordó cómo Jacob había dibujado recientemente a dos adultos cogidos de la mano durante una sesión. Decidió entonces que era un recuerdo de sus padres. Por la noche, Lawrence habló largo rato por teléfono en su despacho. Su voz apagada sonaba desacostumbradamente suave. Tamara oyó retazos de frases. «Por supuesto, mañana, no lo sabe. He pensado en todo». Al día siguiente pasó por el colegio donde estudiaba Jacob. Esther llegó en su coche plateado, pero no se bajó. Lawrence conducía. Hablaban animadamente, ajenos a su entorno. Tamara pudo ver a Esther riendo, echando la cabeza hacia atrás, y a Lawrence inclinándose un poco más cerca de ella de lo que requeriría una simple conversación. En casa, Lawrence estaba desacostumbradamente distraído. Apenas tocaba la cena y miraba constantemente el teléfono. Cuando Tamara le preguntó por el trabajo en su nueva composición, él respondió de forma imprecisa, murmurando algo sobre una crisis creativa. Por la noche, ordenando papeles, Tamara encontró otro documento, un plan para la presentación del curso Música para Pequeños Genios. Reconoció sus ideas envueltas en un bonito envoltorio de marketing. Junto a él había un borrador de contrato con una plataforma educativa. El fin de semana, Lawrence dijo que viajaba a un seminario sobre pedagogía musical. Tamara vio por casualidad un mensaje de Esther en su teléfono. «Reservé una mesa para 2. Te espero a las 7». No montó una escena, no le llamó, no empezó a hacer seguimientos. Se sentó en su mesa y sacó una carpeta con documentación sobre la metodología. Años de investigación, cientos de horas de trabajo con niños, técnicas cuidadosamente calibradas. Todo era obra suya, y ahora alguien iba a apropiarse de su trabajo. Jacob, en la siguiente sesión, dibujó un cielo tormentoso y un árbol solitario doblado por el viento. Tamara se quedó mirando el dibujo, pensando en cómo sus destinos estaban extrañamente entrelazados. El chico con talento, su ambiciosa madre, los confusos deseos de Lawrence y ella misma, que había creado algo valioso pero no había sabido protegerlo. A principios de la semana siguiente, Lawrence no volvió a casa por la noche por primera vez. Llamó a altas horas de la noche, diciendo algo vago sobre trabajo urgente en un proyecto. Tamara oyó música apagada y risas femeninas en el auricular.
Por la mañana apareció con una mirada culpable y un ramo de flores, los lirios favoritos de Tamara. Puso el ramo en un jarrón, observando para sí misma que era la misma variedad a la que siempre olía el pelo de Esther. Enero comenzó con un anuncio de alto nivel. La plataforma educativa Artis puso en su página de inicio un anuncio de un nuevo curso, Música para Pequeños Genios. La bonita promo mostraba a niños sonrientes al piano, padres felices e impresionantes resultados del método. Lawrence y Esther aparecían impecables en la toma, expertos profesionales y seguros de sí mismos. Tamara se enteró del lanzamiento por casualidad. Uno de sus pacientes mostró un anuncio en una tableta en el que se hablaba maravillas del enfoque revolucionario para enseñar a niños superdotados. En la pantalla, Lawrence hablaba de la importancia de un apoyo psicológico adecuado para los jóvenes músicos, y Esther hacía demostraciones de ejercicios para aliviar la ansiedad antes de las actuaciones. El curso estaba muy bien pensado. 12 módulos, cada uno con lecciones en vídeo, ejercicios prácticos y consultas en línea con profesores. El precio era impresionante. $450 por el curso completo, pero eso no detuvo a quienes querían seguirlo. Una semana después del lanzamiento, ya se había reclutado al primer grupo de 50 alumnos. Lawrence casi nunca estaba en casa. Impartía clases online desde la oficina que él y Esther habían alquilado en el centro de negocios. Tamara había visto fotos en las redes sociales de su nuevo espacio de trabajo, una amplia sala con ventanas panorámicas, muebles caros y el obligado piano de cola en un rincón. El éxito superó todas las expectativas. Los padres se deshacían en elogios, la metodología funcionaba. Al fin y al cabo, se había creado a partir de los muchos años de investigación de Tamara. El curso fue elogiado por su enfoque sistemático, su atención a los aspectos psicológicos del aprendizaje y su sutil comprensión de la psicología infantil. Jacob estudiaba ahora en el nuevo estudio. Tamara a veces lo veía salir de allí, pálido, con los hombros tensos. Esther tenía un éxito fulgurante, sus entrevistas aparecían en revistas musicales. Hablaba de la importancia de la innovación en la educación musical, de su experiencia criando a un niño superdotado, de su feliz asociación con el talentoso compositor Lawrence Hoffman. El dinero empezó a llegar de forma impresionante. Por primera vez en muchos años, Lawrence se compró un coche nuevo, una berlina azul oscuro. Tamara lo vio aparcado fuera de la oficina junto al coche plateado de Esther. La popularidad del curso creció. Hubo peticiones para traducir los materiales a otros idiomas. Centros educativos de distintos países se ofrecieron a colaborar. Lawrence y Esther empezaron a planificar una serie de clases magistrales en las principales ciudades. La metodología que Tamara había estado desarrollando durante años, perfeccionando cada elemento en la práctica, era ahora rentable para otros. Sus ideas, anotadas en cuadernos andrajosos, se convirtieron en brillantes lecciones en vídeo y manuales bellamente diseñados. Un grupo de apoyo al curso apareció en las redes sociales, donde los padres compartían los éxitos de sus hijos. Alguien escribió que su hijo ya no tenía miedo al escenario. Alguien agradeció el nuevo enfoque para el desarrollo de las habilidades musicales. El método funcionó, porque fue creado con amor y comprensión de la psicología infantil. En la presentación de la segunda corriente del curso, Lawrence parecía una persona completamente distinta. Seguro de sí mismo, elegante, habló de la importancia de los enfoques innovadores en la educación musical. Esther estaba a su lado, apoyando cada una de sus palabras con comentarios profesionales. Tamara vio la grabación de la presentación una noche en su despacho. En la pantalla, su marido hablaba de la importancia de crear un espacio seguro para que un niño se desarrolle sin miedo al fracaso. Eran sus palabras, sus pensamientos, sus descubrimientos, pero expresados por otra persona. El número de alumnos creció.
Ahora el curso tenía representantes en distintas ciudades. Lawrence y Esther daban conferencias en Internet, concedían entrevistas a publicaciones especializadas, eran aclamados como innovadores de la educación musical. Jacob seguía acudiendo a Tamara para sesiones. Esther creía que el trabajo individual con un psicólogo seguía siendo necesario. En una de las sesiones, el niño dibujó un gran edificio con ventanas de espejo, la nueva oficina donde trabajaban su madre y Lawrence. Junto al edificio había una pequeña figura con una carpeta de música en las manos. El éxito del curso Música para Pequeños Genios parecía rotundo. Nadie cuestionaba la verdadera autoría del método. Lawrence y Esther aceptaban las felicitaciones, hacían planes para ampliar el proyecto, disfrutaban del reconocimiento. Tamara contemplaba en silencio cómo su vida se desmoronaba. Siguió trabajando con los niños, tomando notas, desarrollando la metodología. Solo que ahora cada descubrimiento, cada nueva idea era amarga. Sabía que en algún lugar de una hermosa oficina con ventanas panorámicas, otras personas la convertirían en un producto hermoso y rentable. Entre sesión y sesión con los pacientes, Tamara decidió visitar a su mentora de toda la vida, Martha Andrews. La anciana profesora de conservatorio vivía en un barrio antiguo de la ciudad, en un piso lleno de libros e instrumentos musicales. Tamara llevaba meses sin ir a verla, inmersa en el trabajo y los problemas domésticos. Marta la recibió con su Rebeca de lana inalterada, el pelo canoso pulcramente peinado. El té ya estaba humeando sobre la mesa en su servicio favorito. Marta siempre adivinaba cuándo tenía invitados importantes. «Te estaba esperando», dijo, sirviendo el té en las tazas. «Vi el anuncio de este nuevo curso. He reconocido tu letra enseguida, niña. Cada ejercicio, cada enfoque, tú y yo llevamos años trabajando en esto». Tamara se calentaba las manos en silencio sobre su taza. Marta sacó una gruesa carpeta de la estantería, una carpeta hecha jirones con las páginas amarillentas. Eran sus notas juntas, borradores de artículos, protocolos de investigación. ¿Recuerdas cuando empezamos? Acababas de llegar al conservatorio tan llena de ideas. Enseguida me di cuenta de que tenías un don especial para entender a los niños, no solo para enseñarles música, sino para verles el alma. Mientras Marta repasaba sus viejos apuntes, Tamara reconoció su letra, sus primeras observaciones, que poco a poco se fueron convirtiendo en un sistema coherente. Aquí había apuntes sobre la conexión entre los dibujos y la percepción musical, que ahora era uno de los elementos clave del curso. Aquí hay una descripción de una técnica para tratar la ansiedad escénica. Esther lo presentó como su descubrimiento. ¿Sabes qué es lo mejor? Martha sacó un diario andrajoso. Anoté todas las reuniones que tuvimos, todas las discusiones. Hay fechas, temas, conclusiones. 15 años de investigación, hija, desde las primeras tímidas hipótesis hasta la metodología probada. Tamara cogió el diario. Martha siempre había sido metódica, cada entrada fechada, cada observación apoyada con ejemplos. Página tras página. La historia de la creación de lo que ahora se llamaba el innovador enfoque Hoffman-Klein. Guardo toda nuestra correspondencia, continuó Martha sacando una caja de cartas. ¿Recuerdas cómo me consultabas cada caso difícil? ¿Cómo discutíamos cada cambio de metodología? La caja contenía no solo las cartas, sino también fotografías antiguas. Tamara con un grupo de estudiantes, primeros seminarios, conferencias en las que había presentado resultados preliminares. En el reverso de cada foto, Martha había escrito la fecha y el evento con su pulcra caligrafía. Cuando vi su presentación, Martha sacudió la cabeza, me dolió físicamente. Ni siquiera se molestaron en revisar seriamente el material. Simplemente cogieron tus ideas y las envolvieron en un bonito paquete. Tamara le contó a Martha los archivos que había encontrado, cómo había ido surgiendo poco a poco la imagen de la traición.
La mujer mayor escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su invariable cuaderno. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo Martha, cerrando el cuaderno. No es el plagio en sí, que también se da en el mundo académico. Es la forma en que han pervertido la esencia misma de la metodología. Es solo una forma de ganar dinero, pero tú y yo la creamos para otra cosa, para ayudar a los niños. Pasaron el resto de la tarde revisando los archivos. Martha organizó metódicamente los documentos en carpetas, archivó las impresiones de las páginas del sitio web del curso, comparó la redacción. Su pedantería, que antes le había parecido innecesaria a Tamara, ahora le parecía un salvavidas. «Tienes que defender tu trabajo», dijo Martha al despedirse de Tamara. «No por ti, sino por todos los niños a los que has ayudado y puedes seguir ayudando. Y yo te apoyaré. Al fin y al cabo yo también participé en la creación de esta metodología». De vuelta a casa, Tamara pensó en lo increíble que es la vida. Durante 15 años había creado algo de valor sin pensar en proteger sus derechos, y ahora era la meticulosidad de Martha, su costumbre de documentar cada paso, lo que podía ayudar a restablecer la justicia. En su despacho, aguardaban sus notas inacabadas sobre los pacientes de hoy. Sacó un viejo cuaderno, el mismo con el que había empezado todo. En la primera página estaba la fecha y la firma de Martha. El comienzo de un gran viaje. Guarde estas notas, le serán útiles. El bufete de abogados Stevenson & Associates olía a café y a muebles caros. La abogada Grace McCormick, una mujer de mediana edad y mirada atenta, repasaba metódicamente los documentos extendidos sobre el escritorio que tenía delante. 15 años de notas, fotografías, cartas e investigaciones de Tamara y Martha se habían convertido en un pesado volumen de pruebas. «El caso es bastante obvio», dijo Grace, apartando otro documento. «Plagio directo, uso ilegal de propiedad intelectual. Y lo más importante, tenemos un testigo fiable con una reputación impecable en el mundo académico». Martha se sentó junto a Tamara, recta y serena, como en un tribunal académico. Su presencia inspiraba confianza. Con su pulcro traje de tweed personificaba la integridad académica. La demanda se presentó el lunes por la mañana. Por la tarde, la noticia se había extendido por los círculos musicales de la ciudad. El teléfono de Tamara empezó a sonar con llamadas de colegas y antiguos alumnos. Muchos de ellos se ofrecieron como testigos. Recordaban sus seminarios, consultas y primeros experimentos con el método. Lawrence se enteró de la demanda por su abogado. Volvió corriendo a casa por primera vez en semanas, inusualmente confuso y enfadado. Su confianza se había evaporado. «No puedes hacer esto», dijo, paseándose por la habitación. «Destruiría el proyecto. Hemos invertido mucho en él. Esther...» «Tú has puesto mi trabajo», replicó Tamara con calma. 15 años de investigación que acabas de coger y vender. Esther respondió a través de sus abogados. Llegó una carta exigiendo un acuerdo extrajudicial. Ofrecían una indemnización y una parte de los beneficios del curso a cambio de retirar la demanda. Tamara ni siquiera se molestó en responder. La primera vista estaba prevista para dentro de 15 días. La sala estaba inesperadamente llena. Acudieron periodistas, profesores del conservatorio y antiguos alumnos. Esther se sentó en primera fila, impecablemente vestida y aparentemente tranquila. Lawrence se sentó un poco más atrás, evitando mirar en dirección a su mujer. Grace presentó las primeras pruebas ante el tribunal. Las primeras publicaciones de Tamara en revistas científicas, fechadas mucho antes de que se creara el curso. Martha subió al estrado y describió con detalle el proceso de creación de la técnica. Su forma académica de hablar y su redacción precisa impresionaron al juez. La defensa intentó presentar el caso como una mera coincidencia de metodologías.
El abogado de Esther, un hombre elegante con un traje caro, habló de principios bien conocidos de pedagogía musical y de desarrollos independientes. Pero en el contrainterrogatorio, Lawrence empezó a confundir su testimonio, incapaz de explicar de dónde procedían algunos elementos concretos del curso. La comunidad profesional estaba dividida. Algunos colegas apoyaban a Tamara, recordando sus presentaciones en conferencias y seminarios. Otros se pusieron del lado de Esther, fascinados por su carisma y el éxito del curso. En los círculos musicales, el escándalo del año era la comidilla de la ciudad. Jacob seguía acudiendo a las sesiones de Tamara. Hacía dibujos cada vez más inquietantes, figuras oscuras, laberintos confusos. Un día dibujó un palacio de justicia y un hombre pequeño encajado entre altas puertas. Marta preparó metódicamente nuevas pruebas. Trajo vídeos de antiguos seminarios en los que Tamara había presentado sus ideas por primera vez. Encontró apuntes de alumnos de sus clases, que se remontaban a los inicios de su trabajo sobre el método. Las principales publicaciones musicales empezaron a publicar artículos sobre el conflicto. Los periodistas indagaron cada vez más y encontraron los primeros vestigios del trabajo de Tamara. Alguien incluso desenterró su tesis de estudiante, donde ya se habían sentado las bases de la futura metodología. Lawrence se fue a vivir con Esther, oficialmente mientras durara el juicio. Parecía agotado cuando compareció ante el tribunal. Su confianza en su propio juicio se derretía con cada nueva prueba. Tamara siguió trabajando con los niños, pero ahora cada una de sus técnicas estaba grabada en vídeo, por consejo de su abogado, para tener más pruebas de la autoría de la metodología. Se dio cuenta de que algunos padres la miraban interrogantes, claramente enterados del juicio. Entre vista y vista, Marta ayudó a preparar nuevos materiales. Se sentaron durante horas sobre documentos, reconstruyendo la cronología de la metodología. Su meticulosidad resultó inestimable. Cada detalle estaba documentado. El curso Música para Pequeños Genios siguió funcionando, pero el número de nuevos alumnos se redujo notablemente. Los padres empezaron a hacer preguntas incómodas sobre la autoría del método. La impecable imagen de Lawrence y Esther dio las primeras grietas. Una tarde, después de la audiencia, sonó el timbre de la puerta de Tamara. En el umbral se encontraba un joven vestido con un estricto traje que se presentó como abogado asistente de Esther. Llevaba un grueso sobre en las manos. La señorita Klein desea discutir la posibilidad de un acuerdo amistoso, dijo tendiéndole los documentos. Aquí tiene un acuerdo provisional y un cheque por una suma muy importante. Tamara ni siquiera se molestó en abrir el sobre. Se lo devolvió al asistente y cerró la puerta. Una hora más tarde, Lawrence llamó. «Ni siquiera has mirado la oferta», había cansancio en su voz. «Esther está dispuesta a ser generosa. Podríamos haber solucionado las cosas sin este circo judicial. Piensa en tu reputación». Al día siguiente, Martha informó de que cierto periodista la había visitado, preguntando por su pasado. Insinuó algunos viejos escándalos académicos que nunca existieron. ¿Te puedes creer que incluso hayan intentado desenterrar mi tesis?, resopló Martha, poniendo sus tazas de té. Por lo visto se olvidaron de que yo era miembro del consejo de tesis en aquellos años. Gente extraña empezó a visitar también a los otros testigos. Una antigua alumna de Tamara insinuó problemas con la licencia de su escuela privada de música. A un colega del conservatorio le recordó de repente un largo historial de contabilidad incorrecta. Esther fue más sutil. Se reunía con personas influyentes del mundo de la música durante una cena y contaba su versión de los hechos. Tras esas reuniones, algunos colegas dejaron de saludar a Tamara. Una mañana, Tamara encontró un brillante folleto en su buzón. El nuevo centro educativo de Esther ofrecía trabajo para especialistas en psicología infantil. El salario se cotizaba muy por encima del mercado.
Ese mismo día, Lawrence había enviado los papeles del divorcio y la división de bienes. Iban acompañados de una nota. Si firmas ahora y renuncias a reclamar la metodología, obtendrás condiciones muy favorables. La presión fue aumentando poco a poco. En los grupos profesionales de las redes sociales empezaron a aparecer comentarios extraños sobre las cualificaciones de Tamara. Alguien recordó un antiguo caso con un paciente difícil, presentando la historia de forma distorsionada. Marta siguió preparándose para la siguiente vista, ignorando los intentos de intimidación. Reunió metódicamente nuevas pruebas, se puso en contacto con antiguos colegas y reconstruyó la cronología de los hechos. Jacob hizo un extraño dibujo en la siguiente sesión. Una multitud de manos que alcanzaban una pequeña figura. Tamara reconoció la letra de su ansiedad. El chico siempre era sensible a la tensión que le rodeaba. Esther apareció en el despacho de Tamara sin previo aviso, elegante y segura como siempre. Habló de la inutilidad de los conflictos, de la importancia de mantener una reputación profesional, de las posibilidades de cooperación. Piensa en los niños, dijo. Nuestro curso ayuda a tantos estudiantes con talento. ¿Por qué destruir algo que está haciendo el bien? Tamara escuchó en silencio, observando cómo Esther manipulaba hábilmente los hechos, convirtiendo el plagio en reinterpretación creativa y el robo en desarrollo de ideas. Por la noche, Marta llamó. Resultó que alguien había intentado acceder a sus archivos en el conservatorio. Afortunadamente, hacía tiempo que guardaba los documentos más importantes en casa. La siguiente vista estaba prevista para una semana más tarde. Tamara seguía trabajando con los pacientes, aunque algunos padres habían dejado de traer a sus hijos. Algunos de ellos acudían ahora al nuevo centro de Esther. Aparecieron cartas en el correo con ofertas de cooperación, de participación en otros proyectos educativos. Todas ellas contenían una condición: la renuncia a reclamaciones legales. Lawrence volvió a llamar, esta vez a última hora de la tarde. Habló de cómo se estaba arruinando su carrera, de cómo su negocio común estaba sufriendo las consecuencias del escándalo. Ya no había confianza en su voz, solo cansancio y algo parecido al miedo. Marta trajo nuevos documentos, cartas antiguas, fotografías, notas de conferencias. Trabajaba con maniática meticulosidad, comprobando cada fecha, cada firma. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo, desplegando los papeles. Creen que pueden intimidarnos, pero de lo que no se dan cuenta es de que, cuando la verdad está de tu parte, no hay nada que temer. El día de la vista estaba nublado. Martha Andrews entró en la sala con la espalda recta, como había enseñado a sus alumnos durante los 35 años que llevaba en el conservatorio. Llevaba un estricto traje gris y un collar de perlas, regalo de sus primeros graduados. La juez, una mujer mayor de mirada atenta, estudiaba los documentos mientras Marta prestaba juramento. La sala estaba inusualmente silenciosa. Incluso los periodistas, que habitualmente crujían papeles y cuchicheaban, guardaban silencio. Por favor, díganos cuándo conoció la metodología de Tamara Hoffman, empezó Grace McCormick. Marta sacó su famoso diario en una gastada encuadernación de cuero. Fue en septiembre del año 2009. Tamara era entonces estudiante de último curso. Vino a verme con una idea para su tesis. Quería investigar la relación entre el estado psicológico de los niños superdotados y su desarrollo musical. Tamara esbozó metódicamente la historia de la creación de la metodología, apoyando cada afirmación con documentos. Aquí están las primeras notas de Tamara, insegura, llena de preguntas. Aquí están las actas de las reuniones con los primeros pacientes. Aquí está la formación gradual del sistema de ejercicios. Llevamos 15 años trabajando en esto, continúa Marta. Cada elemento de la metodología se probó en la práctica. Tamara tomaba notas detalladas y me consultaba constantemente a mí y a otros especialistas. En la pantalla aparecieron imágenes.
seminarios, conferencias, reuniones de trabajo. Marta mencionó fechas, lugares y nombres de los presentes. Su fenomenal memoria y su costumbre de documentarlo todo servían ahora como pruebas irrefutables. Y aquí está el programa de la conferencia de 2013. Marta mostró un cuadernillo andrajoso. Tamara presentó por primera vez los resultados preliminares de su trabajo. Recuerdo la reacción de sus colegas. Muchos pensaron que su enfoque era revolucionario. El abogado de Esther intentó encontrar incoherencias en las fechas, cuestionar la autenticidad de los documentos, pero Marta era invencible en su pedantería. Tenía una respuesta precisa y documentada para cada pregunta. Aquí está la correspondencia de Tamara con el profesor Reynolds, del Conservatorio de Viena. Sacó un montón de cartas. Se interesó por su metodología en 2015. Se ofreció a colaborar, pero Tamara quería completar primero la investigación. Marta mostró los cuadernos de Tamara, garabateados con notas y observaciones, actas de las clases de los niños, donde las mismas técnicas que ahora se utilizaban en el curso de música para pequeños genios iban tomando forma. Y esta es la primera versión del programa integral. Sacó una gruesa carpeta con anotaciones en los márgenes. Lo discutimos en el departamento en 2017. Aquí está la conclusión del consejo metodológico. Esther permanecía sentada, inmóvil, con los dedos golpeando la mesa con ritmo nervioso. La tensión solo se notaba en los dedos. Lawrence parecía francamente deprimido, secándose la frente de vez en cuando con el pañuelo. Ahora vamos a comparar. Marta sacó los materiales del curso. Cada ejercicio, cada formulación es un préstamo directo del trabajo de Tamara. Incluso la secuencia de las clases sigue la estructura que desarrollamos hace años. Cotejó metódicamente los documentos, señalando las coincidencias. Incluso los términos específicos que Tamara había acuñado para su metodología se habían trasladado al curso sin cambios. Aquí hay un vídeo de un seminario de 2020. Marta encendió el vídeo. En la pantalla, Tamara explicaba los principios del trabajo con la ansiedad infantil, los mismos principios que Lawrence y Esther enseñaban ahora como propios. Al final del día, la mesa frente al juez estaba llena de documentos, 15 años de trabajo convertidos en pruebas. Marta había hablado durante 4 horas sin vacilar ni una sola vez, sin perderse un solo detalle importante. Una última cosa, sacó un sobre de fotografías. Son fotos de la última conferencia en la que Tamara presentó una versión actualizada de la técnica, 3 meses antes de que saliera el curso del señor Hoffman y la señorita Klein. Cuando terminó la reunión, Marta recogió sus papeles con el mismo cuidado con el que había guardado sus notas todos estos años. Parecía tranquila, como si acabara de dar una conferencia rutinaria en lugar de dar un testimonio clave ante un tribunal. Tienes razón, reescribamos el capítulo Crash, ciñéndonos estrictamente a los acontecimientos de este momento. El juez anunció la sentencia a primera hora de la mañana del jueves. La sala estaba abarrotada. Habían llegado periodistas, profesores del conservatorio y padres de alumnos. Marta estaba sentada junto a Tamara, aferrada a su invariable diario. La decisión era inequívoca. El tribunal reconocía los derechos de autor de Tamara sobre el método. El curso de música para pequeños genios debía interrumpirse inmediatamente, todos los materiales retirados de la venta y el dinero recibido devuelto a la autora del método. Esther estaba sentada, inmóvil, y solo los nudillos blanqueados de sus dedos delataban su estado de ánimo. Lawrence parecía desolado. Ni siquiera levantó la vista cuando el juez enumeró las violaciones de los derechos de autor. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido por toda la comunidad musical. El teléfono de Tamara no paraba de sonar. Los periodistas querían comentarios, los colegas expresaban su apoyo, los padres de los alumnos exigían explicaciones. En Internet estalló un auténtico escándalo. Los clientes de los cursos escribieron comentarios indignados y exigieron la devolución de su dinero.
Algunos contaban cómo la metodología había ayudado a sus hijos y se preguntaban qué pasaría después. La plataforma educativa Artis emitió un comunicado oficial en el que pedía disculpas a los usuarios y prometía la devolución íntegra del dinero. También anunciaron que dejaban de trabajar con Lawrence y Esther. Jacob acudió a otra sesión sin su madre. Le trajo su niñera. Dibujó un castillo en ruinas y un pájaro solitario volando. Cuando Tamara le preguntó cómo se sentía, el niño dijo en voz baja: «Ya no quiero hacer música». Lawrence envió un mensaje corto: «Tenemos que hablar». Tamara no respondió. Se hizo el silencio en su piso, donde antes sonaba el piano. Esther salió del juzgado por la puerta de atrás, ignorando las preguntas de los periodistas. Llevaba el pelo perfectamente peinado y había algo parecido al miedo en sus ojos. Martha se quedó con Tamara hasta bien entrada la noche. Se sentaron en el despacho a revisar los documentos que debían entregarse para ejecutar la sentencia. Había mucho trabajo por delante. Tenían que detener las ventas del curso, ocuparse de las devoluciones, responder a las preguntas de los clientes. Por la noche, aparece en las noticias el primer reportaje sobre la decisión judicial. La cámara mostraba la oficina vacía del centro educativo, donde recientemente se habían impartido clases sobre la metodología robada. Sobre la mesa quedaba una taza de café sin terminar y unas notas desplegadas. Lawrence y Esther habían abandonado la oficina a toda prisa tras recibir la noticia de la sentencia. En los primeros días tras la decisión judicial, la ciudad se llenó de rumores. La comunidad musical bullía discutiendo los detalles del escándalo. En el conservatorio solo se hablaba del hundimiento de la carrera del otrora prometedor compositor. Lawrence canceló todas las clases en la escuela de música. El director, un anciano violinista de reputación intachable, aceptó su dimisión sin rechistar. Los padres de los alumnos cancelaron una a una las clases, no queriendo vincular el futuro de sus hijos con un hombre que manchó su nombre con plagios. Su despacho, donde antes se tocaba música, estaba ahora en silencio. Las notas no escritas del pedestal del piano estaban cubiertas de polvo. El teléfono estaba en silencio. Colegas y amigos evitaban comunicarse como si el plagio fuera una enfermedad contagiosa. Esther actuó de otro modo. Contrató a un especialista en relaciones públicas e inició una campaña para restaurar su reputación. En una entrevista con un periódico local, se presentó a sí misma como una víctima de las circunstancias, una pianista de talento que había sido engañada sobre la autoría de una técnica. «Yo solo quería ayudar a los niños superdotados», dijo, secándose elegantemente los ojos con un pañuelo de seda. Lawrence me convenció de que la metodología era de su propiedad intelectual. Como mujer y madre, me siento traicionada. Sus apariciones públicas se hicieron escasas. Canceló varios conciertos, alegando motivos de salud. En los círculos musicales se rumoreaba que estaba buscando otra ciudad donde su nombre no estuviera aún vinculado al escándalo. Jacob siguió acudiendo a las sesiones de Tamara. Esther ya no aparecía por el despacho y dejaba a su hijo con un chófer. El niño hacía dibujos cada vez más sombríos, nubes negras, laberintos sin salida, figuras solitarias contra un cielo oscuro. Lawrence intentó encontrar trabajo en otras escuelas de música de la ciudad, pero las puertas de todas partes resultaron estar cerradas. Su nombre se asociaba ahora no a la música, sino al escándalo ruidoso. Incluso los alumnos particulares, al enterarse de su apellido, declinaban educadamente las clases. Su antiguo despacho con ventanas panorámicas albergaba ahora una agencia inmobiliaria. El costoso mobiliario y el piano de cola habían desaparecido, dejando solo huellas en el parqué. El cartel del curso había sido retirado y la página web ya no funcionaba. Esther vendió su piso en el centro de la ciudad y compró una casa en las afueras. Aparecía en público llevando únicamente gafas oscuras, siempre acompañada por su agente de relaciones públicas.
Sus redes sociales se llenaron de mensajes sobre la importancia del perdón y los nuevos comienzos. Un día, Lawrence se presentó en el conservatorio agotado, con un traje desaliñado. Quería hablar con sus antiguos colegas, explicarles su postura. Pero la conversación fracasó. Los profesores se retiraron cortésmente, los alumnos fingieron no reparar en él. Marta le vio aquel día. «Sabes», le dijo a Tamara aquella noche, «no queda nada en él del estudiante con talento que yo recordaba. Toda su ambición, toda su música, todo ha desaparecido, dejando solo una cáscara vacía». Mientras tanto, Esther preparaba el terreno para volver al mundo de la música. Daba pequeños conciertos benéficos en los suburbios y aparecía en actos para niños desfavorecidos. Su nueva imagen se basaba en la de una mujer arrepentida, dedicada a redimirse mediante buenas acciones. Lawrence, en cambio, parecía haberse perdido por completo. Vendió su coche nuevo y volvió a su viejo coche de segunda mano. Se le veía en pequeños bares de las afueras de la ciudad, donde permanecía sentado largos ratos tras la barra, a veces tocando algo en un piano afligido. Esther había cortado todo contacto con él. Sus abogados le habían transmitido instrucciones explícitas de que se mantuviera alejado de ella y de Jacob. Lo apartó metódicamente de su vida, como una línea desafortunada en un cuaderno. Las tiendas de música de la ciudad dejaron de vender los recopilatorios de Lawrence. Su nombre desapareció de los programas de conciertos donde a veces se interpretaban sus primeras obras. Fue como si toda su carrera anterior hubiera sido anulada por una sola sentencia. La comunidad profesional fue despiadada con ambos. Mientras que Esther aún podía esperar una restauración gradual de su reputación gracias a su talento como pianista, para Lawrence no había vuelta atrás. En un mundo donde la reputación se valora por encima de todo, había cometido el pecado imperdonable de robar el trabajo de otra persona. Jacob estaba sentado al piano en la nueva escuela de música. Después del escándalo, Esther lo había trasladado a otra escuela, lejos de todo lo que le recordara el pasado. Sus dedos se deslizaban por las teclas, pero la música ya no le producía alegría. En las sesiones de Tamara se volvía cada vez más silencioso. Los dibujos se convirtieron en la única forma de expresar lo que ocurría en el alma del niño de 9 años. Las líneas negras atravesaban el papel, creando imágenes de castillos en ruinas, puertas cerradas, figuras solitarias bajo la lluvia. Tamara le ofreció una nueva forma de comunicarse, a través de historias musicales. Jacob podía tocar lo que sentía y luego hacer dibujos inspirados en la melodía. Poco a poco, sus improvisaciones empezaron a cambiar, de tonos menores y angustiosos a consonancias más ligeras. En la escuela se mantenía apartado de los demás niños. Algunos de sus compañeros habían oído a sus padres hablar del escándalo y ahora había cuchicheos a sus espaldas. Jacob pedía cada vez más a menudo a su madre que no le llevara a conciertos y concursos. En una de las sesiones, de repente empezó a hablar de Lawrence. «Prometió enseñarme a componer música», dijo Jacob en voz baja, dibujando otro laberinto en el papel. «Dijo que tenía talento. Ahora todo el mundo dice que es malo». Tamara le sugirió que dibujara lo que sentía por su antiguo profesor. Jacob trabajó en el dibujo durante mucho tiempo. Resultó ser un hombre al piano, pero las teclas se convertían en astillas y volaban por toda la hoja. Esther siguió insistiendo en las clases intensivas de música. Creía que el éxito de su hijo la ayudaría a recuperar su reputación. Pero Jacob se quejaba cada vez más de dolores de cabeza antes de las clases, y las manos le temblaban durante las interpretaciones. Tamara utilizaba su técnica en las sesiones, pero ahora trabajaba con especial cuidado. Cada ejercicio, cada técnica, tenía como objetivo no solo desarrollar sus habilidades musicales, sino también curar las heridas mentales del chico. Un día, Jacob llevó a la sesión una vieja fotografía, él y su padre al piano. «Papá nunca me obligó a tocar», dijo mirando la foto.
Simplemente nos sentábamos e inventábamos melodías divertidas. Tamara le propuso un nuevo juego: inventar historias musicales sobre recuerdos felices. Poco a poco, empezaron a aparecer notas ligeras en sus improvisaciones y los dibujos tomaron color. Esther no entendía por qué su hijo insistía en seguir reuniéndose con Tamara. Intentó buscar otro psicólogo, pero Jacob se mostró testarudo por primera vez en su vida. Se sentía seguro en la consulta de Tamara, donde podía ser él mismo y no ajustarse a las expectativas de los demás. En los dibujos de Jacob apareció una nueva imagen: un pájaro aprendiendo a volar. Primero se sentaba en una jaula, luego intentaba desplegar las alas y después empezaba a hacer sus primeros movimientos tentativos en el cielo. Poco a poco, la música volvió a su vida, pero de otra manera. Empezó a improvisar en casa cuando nadie le oía. Estas melodías eran muy diferentes de las piezas clásicas que su madre le había exigido que aprendiera. Tamara trabajó con él mediante arteterapia y ejercicios musicales. Juntos crearon historias en las que la música ayudaba al protagonista a superar sus dificultades. Jacob sonreía cada vez más. Sus hombros se relajaban cuando se sentaba ante su instrumento. Sus nuevos dibujos mostraban imágenes de puertas, no cerradas, sino abiertas, llamando a algo nuevo. Dibujaba carreteras que se extendían por el horizonte y árboles que alcanzaban el sol. En una sesión, Jacob tocó de repente su propia melodía, sencilla pero sincera. «Es la historia de un niño que se perdió y encontró el camino», explicó. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraban un vivo interés. Tamara se dio cuenta de que su actitud hacia la música estaba cambiando poco a poco. Pasaba de ser una herramienta para el éxito a un medio de expresión personal. Jacob empezaba a escuchar la música a su manera, a encontrar en ella lo que resonaba en su alma. Tamara ordenó metódicamente los documentos del método, recuperando la estructura y el sistema de ejercicios originales. Martha, puntual como siempre, llegó por las mañanas con otro lote de material de archivo. «¿Cómo va el libro?», preguntó Martha, ordenando las carpetas de archivo sobre la mesa. Lentamente, intentando construir una estructura lógica para que sea útil a los profesionales. Tamara trabajaba en el manuscrito todos los días entre las citas con los pacientes. Describía los principios básicos, los casos prácticos y los detalles de las distintas técnicas. Martha ayudó a editar y estructurar el material. Los papeles del divorcio estaban en un cajón del escritorio. Tamara no sentía ni rabia ni amargura, sino más bien cansancio y ganas de terminar por fin esta etapa de la vida. Todo estaba muy claro: división de bienes, pensión alimenticia, propiedad del piso. «¿Sabes lo que es extraño?», le dijo una vez a Martha. «Casi no siento resentimiento. Es como si todo le hubiera pasado a otra gente». «Se llama sano pragmatismo», replicó Martha, ajustándose cuidadosamente las gafas. «Es mejor dedicar tu energía a algo constructivo». Trabajar en el libro fue más difícil de lo que Tamara había previsto. No solo había que describir la metodología, sino hacerla comprensible y aplicable a otros especialistas. Pasó horas eligiendo la redacción exacta, describiendo los matices del trabajo con distintos tipos de niños superdotados. «Quizá añadir un capítulo sobre contraindicaciones», reflexionó en voz alta. «Algunas técnicas no son apropiadas para ciertos casos». «Por supuesto», asintió Martha. «Y más ejemplos concretos. La teoría sin práctica está muerta». El abogado había enviado los papeles de la indemnización, una suma considerable que Lawrence y Esther tendrían que devolver ahora. Tamara echó un vistazo a los papeles y los dejó a un lado. Aquello podía esperar. «¿Qué piensas hacer con el dinero?», preguntó Martha. «Una parte se destinará a la publicación del libro. El resto, quizá deberíamos crear un programa de apoyo a niños superdotados de familias con pocos recursos». La metodología se iba despojando poco a poco de sus capas comerciales, volviendo a su propósito original de ayudar a los niños.
Tamara añadió nuevos elementos basados en su experiencia reciente, eliminó elementos innecesarios y aclaró la estructura. Por las noches releía los capítulos que había escrito, reformulaba las reglas y añadía recomendaciones prácticas. El libro no iba a ser solo la historia de la creación de una metodología, sino una guía práctica para especialistas. ¿No te estás liando demasiado con los detalles?, preguntó un día Martha, mirando el capítulo siguiente. Los detalles no existen en el trabajo con niños, respondió Tamara. Cada matiz puede ser importante. Poco a poco todo iba encajando. La metodología iba tomando forma, el libro avanzaba, los papeles del divorcio esperaban a ser archivados. La vida tomaba un nuevo rumbo, sin dramas ni angustias, simplemente avanzaba. El sol primaveral inundaba de luz el aula del conservatorio. Tamara estaba terminando una conferencia para futuros psicólogos musicales. En las mesas había ejemplares de su libro La psicología de la superdotación musical, un enfoque práctico. La segunda edición se había agotado tan rápido como la primera. Tras la conferencia, un joven estudiante se le acercó con una pregunta sobre la aplicación de la metodología. Tamara sacó un cuaderno y, con el gesto habitual, anotó sus observaciones. Cada pregunta podía convertirse en la base de un nuevo estudio. En el pasillo la esperaba Martha, que estaba a punto de jubilarse, pero no había abandonado la costumbre de documentar todos los acontecimientos importantes. «¿Te imaginas? Hoy me han llamado del Conservatorio de Viena», dijo Tamara. «Quieren que imparta una serie de seminarios». «Por fin», asintió Martha. «Siempre he dicho que tu metodología se ciñe a los confines de una ciudad». Tamara se encontraba de vez en cuando con Esther, que había vuelto a actuar, pero ahora en locales más pequeños. Su forma de tocar había madurado, como si la experiencia hubiera añadido profundidad a sus interpretaciones. Jacob seguía tocando música, pero sin la misma tensión. Lawrence se trasladó a otra ciudad. Se dice que aceptó un trabajo como afinador de pianos y que a veces daba clases a principiantes. Su nueva vida era tranquila y discreta, pero quizá fue allí donde por fin encontró su lugar. La técnica llegó a ser reconocida oficialmente en los círculos académicos. Varias universidades la incluyeron en su programa de formación de especialistas en el trabajo con niños superdotados. Tamara impartía regularmente clases magistrales y seminarios. ¿Sabes qué es lo más importante?, le preguntó a Martha tomando una taza de té en su café favorito. Que la metodología ayude realmente a los niños. Todo lo demás son detalles. En su despacho había nuevos dibujos, que ahora adornaban toda una pared. Las historias de los niños, contadas con colores y lápices, atestiguaban la eficacia de la metodología mejor que cualquier artículo científico. Martha sacó un viejo diario de su bolso. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Hace 15 años viniste a verme con una idea para una tesis. Tamara sonrió. Aquella época parecía lejana ahora, pero era la que había sentado las bases de todo lo que estaba ocurriendo ahora. Cada error, cada decepción, cada victoria, todo había pasado a formar parte del viaje. Sobre su mesa estaba el manuscrito de un nuevo libro sobre cómo ayudar a los niños a superar el miedo al fracaso. La experiencia del último año le había proporcionado un rico material de investigación. Jacob venía de vez en cuando, no como paciente, sino solo para hablar. Empezó a componer música, sencilla y sincera. Esther ya no insistía en los concursos y las actuaciones. Por las tardes, Tamara trabajaba en nuevos elementos del método. La vida seguía arrojando casos interesantes que requerían nuevas soluciones. Cada niño era especial, cada historia requería un enfoque individual. Ella y Martha recordaban a menudo el año pasado, pero sin amargura, más bien como una lección importante. Los acontecimientos que parecían una catástrofe acabaron conduciendo al resultado correcto. La metodología había encontrado su verdadero propósito.
En la pared del despacho de Tamara colgaba una sencilla fotografía de ella con un grupo de estudiantes tras la primera conferencia. Era el comienzo de una nueva etapa, en la que la metodología empezaba a vivir plenamente, ayudando a una nueva generación de especialistas a comprender mejor a sus jóvenes alumnos. ¿Y ahora qué?, preguntó un día Marta. A trabajar, respondió Tamara con sencillez. Al fin y al cabo, cada día llegan nuevos niños que necesitan ayuda.